Muchas escuelas de negocios buscan en un libro de la Biblia principios de liderazgo. ¿Saben qué libro es? Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. El libro de Nehemías ha sido estudiado desde muchas perspectivas. Una de las más interesantes es la del liderazgo. Nehemías fue un gran emprendedor y, como veremos hoy, su libro sigue siendo de referencia para todos nosotros. Pero antes vamos a escuchar una canción. Sensato, huyo de la soledad, siempre quise estar a tu lado, yeah. Ahora veo con claridad, solo te veo a ti, nadie más, y sé lo bien que tú me has tratado. Puedo ser tu jersey en noches brillas y heladas, y llenarte de calor. Puedo ser esa luz que te ilumina entre la oscuridad. Quiero que tú me conozcas bien, 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 y así poder pasarlo bien, 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 bien. Quiero que tú me conozcas bien, 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 y así poder pasarlo bien, bien, bien. Tú no eres igual, tienes algo especial. Más que un ángel. Hey, tienes que ser tú, me llenas con promesas como 1000 abrazos. Cada vez que me siento solo, llámame, siempre y cuando necesites un poco, porque mucho te daré. Puedo ser esa luz que te ilumina entre la oscuridad. Quiero que tú me conozcas bien, 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 y así poder pasarlo bien, 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 bien. Quiero que tú me conozcas bien, 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 y así poder pasarlo bien, bien, bien. Quiero estar en tu vida, como el aire que respiras te hace vivir. Despertar siempre junto a ti, y enseñarte todo lo que puedo ofrecer. Quiero estar en tu vida. Muchas gracias por esta preciosa canción. Pues como hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre Nehemías, y para tratar este autor de la Biblia tenemos con nosotros a Jorge Fernández, que es pastor de la Iglesia Evangélica Betania en San Fernando de Henares, Madrid, y a Maritere Grandío, que es coordinadora de la Asociación Cristiana de Mujeres Aglow en la zona del Corredor del Henares, también en Madrid. Bienvenidos. Gracias. Pues sí, muy bienvenido de nuevo, Maritere y Jorge. Gracias por apartar este tiempo para compartirlo con nosotros. Encontramos el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos, de Job y de Esther. Es un libro pequeño, solo tiene 13 capítulos, unas 15 páginas. ¿Cuál es el contexto histórico que rodea este libro de la Biblia, el libro de Nehemías? Bueno, el contexto histórico... parece ser que el pueblo estaba disperso por todo lo que traían de atrás, ¿no? Se habían alejado de Dios y Dios los dispersó. Entonces había quedado unos cuantos en la ciudad de Jerusalén, y Nehemías estaba en una posición cómoda sirviendo al rey Artajerjes en aquella época. Se dice que era copero del rey, que podíamos entender como un mayordomo, alguien que estaba en la presencia del rey. Y era un contexto difícil para los judíos, era un tiempo históricamente difícil, creo. Hay algunos datos en el libro mismo que nos sitúan pues, en la época del rey Artajerjes de Persia, que reinó en Susa
alrededor del siglo V, en el siglo V, a mitad del siglo V más o menos, y bueno, era el rey de todo el imperio babilónico de entonces, ¿no? Como dijo Maritere, pues Nehemías era copero del rey y pertenecía pues a la tribu de Israel, a los israelitas, que habían sido deportados de Babilonia 100 años antes, aproximadamente, en tiempos de Nabucodonosor II. Y bueno, un tiempo antes, Ciro, el persa, había ya dado un decreto a un primer remanente de judíos para que volvieran, les lideraba Zorobabel, para que volvieran a reconstruir el templo. Pero ese grupo, pues después de construir el templo, en tiempos también de los profetas Ageo y Zacarías, que se mencionan en la Biblia, había quedado en una situación, se habían ido cada uno a sus casas, la ciudad estaba abandonada, la muralla destruida, y esas son las noticias que le llegan a Nehemías, ¿no? Y realmente le conmueven y le llevan a una situación de angustia, de llanto, dice el relato bíblico, de gran conmoción, ¿no? Personal. Como decía Tere, el pueblo estaba disperso, el pueblo estaba sufriendo, y esas noticias realmente tocan el corazón de Nehemías. Y casi ya desde el primer capítulo vemos que hay una relación íntima con Dios, entre Nehemías y Dios, ¿no? Yo creo que para entender el libro de Nehemías tenemos que partir de esa relación, ¿no os parece? Sí, por supuesto, porque él, como parte del pueblo de Israel, podía haber tenido una vida cómoda, él vivía en palacio, y estar despreocupado realmente y no importarle lo que le pasaba a su nación, pero como israelita amaba a su pueblo, pero sobre todo tenía una relación íntima con Dios, porque él se prestó, él le dijo a Dios, úsame, y se ve a lo largo de la historia, según vas leyendo, que es una persona que conoce a Dios, que habla regularmente con Dios, no que es una cosa esporádica, sino que tiene y le pide a Dios que le use. A lo largo del libro se ve que Nehemías también era un hombre con unas cualidades humanas extraordinarias, dotes de liderazgo fuera de lo común, pero sobresale lo que comenta Maritere, ¿no? El carácter piadoso. Era un hombre que conocía la Escritura, cita a Moisés, cuando ora a Dios, cita a Moisés, cita las promesas que Dios había hecho a Moisés, de castigo, pero también de misericordia si se volvían a Dios el pueblo. Es un hombre que está acostumbrado a orar y ayunar, se ve que era una práctica habitual en él, y se ve que es un hombre que consulta a Dios cuando toma decisiones importantes. Es un hombre, en definitiva, un creyente piadoso y practicante, ¿no? Hemos dicho al principio que el libro de Nehemías también ha sido usado como referencia para enseñar principios de liderazgo. ¿Qué tiene el libro de Nehemías que puede aportar esta...? Sí, de hecho se usa mucho este libro en conferencias sobre liderazgo, porque como decía antes, Nehemías encarna muchos de los que hoy son principios que se estudian en la administración de empresas, ¿no? Si hiciéramos una lectura actual del libro de Nehemías, podríamos decir que Nehemías era un hombre que tenía muy clara su visión, enfocada de lo que tenía que hacer, cuál era su misión, cuáles eran sus valores. O sea, ahí tenemos la declaración de visión, misión y valores, que es fundamental en una planificación estratégica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Nehemías muestra carácter, muestra cualidades y dotes de liderazgo, ¿no? Así que desde ese punto de vista se puede sacar mucha enseñanza, cualquier lector interesado en la historia de Nehemías, ¿no? Lo que pasa que como líder, Nehemías demuestra sobre todo tener unos fundamentos, unos valores espirituales que sobresalen, son los que destacan en la Biblia, por eso el libro está en la Biblia, ¿no? Claro. Llega un momento en que Nehemías, atendiendo a la voz de Dios, obedece y empieza la reconstrucción del muro. Y entonces empiezan también los problemas para él. Dice el capítulo 4 que Sanbalat se enfureció en gran manera y que también Tobías se burló. Es inevitable que haya siempre oposición cuando queremos empezar algo bueno. ¿Y cómo debemos afrontar esta oposición siguiendo el ejemplo de Nehemías? A mí viene una frase a la mente cuando pienso en eso de Martin Luther King, el gran activista de los derechos civiles, que defendió, combatió la segregación en los Estados Unidos, ¿no? Y él decía que, en una confesión, en una de sus cartas, decía que si algo le había enseñado la historia, era que el mal es feroz y recalcitrante, más o menos eran sus palabras, y que nunca suelta una presa voluntariamente después de hasta
provocar una dura batalla, ¿no? Es decir, que hacer el bien crea siempre oposición. Y yo pensando en esto me recordaba pues, cuando en la labor pastoral pues una iglesia intenta ayudar a un drogodependiente a dejar las drogas, cómo enseguida se ganan enemigos entre familiares o narcotraficantes y demás, ¿no? Lo mismo que amenazan a veces a quien pretende ayudar, lo mismo con la prostitución, ¿no? Basta que uno intente ayudar a una chica que desea abandonar la prostitución para que enseguida vengan amenazas de las mafias y demás. Eso lo hemos vivido muchos en carne propia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hacer el bien levanta enemigos, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Y cómo aprendemos de él? Yo lo que he estado viendo a través de este hombre, él hace dos cosas. Primero, busca una estrategia. No actúa a lo loco. Busca una estrategia para afrontar esa oposición. Y lo que hace, divide a la gente en grupos, y es interesantísimo el libro porque están levantando el muro y en las partes más bajas pone a la gente por familias. Y eso enseña que las familias tienen que estar cerca, que las familias se necesitan. Y habla mucho en cuanto a la familia. Y es estrategia, los pone por familia, los divide, están con una mano, la figura que dice, con una mano trabajaban en la obra, ponían ladrillos y con la otra tenían una espada. Evidentemente no sería así, sino un grupo trabajaba y otro estaba preparado para la batalla y tenían a los jefes de las casas detrás rodeándolos, como haciendo una especie de barrera. O sea, la afronta con estrategia y con oración. O sea, usa dos cosas. No podemos ir ahí de cualquier manera, sino que busca a ver cuál es la forma mejor y, sobre todo, busca el respaldo de Dios. Porque lo que no hace es rendirse, ¿no? Exactamente. Es decir, ante la oposición busca cómo salir adelante. Con decisión. ¿No? Los capítulos, la verdad es que el libro es riquísimo, ¿no? Pero los capítulos 8 y 9 son para mí muy, muy especiales, ¿no? Por lo que vemos que sucede en esos capítulos, porque evidentemente la visión y la misión de Nehemías iba más allá de simplemente reconstruir el muro, la muralla de Jerusalén, ¿no? Sí, yo creo que Nehemías tenía claro, como cualquier líder debe tener, ¿no? Cuando emprende una gran obra, es que la moral del pueblo, de la gente es fundamental, la motivación y demás. El pueblo de Israel, o sea, los habitantes de Jerusalén estaban derribados moralmente, destruidos, desanimados, débiles, estaban en una situación ruinosa. Y lo que necesitaba, Nehemías tenía claro que no solo levantar un muro, el muro tenía, o sea, como obra pública era algo muy importante, poner en marcha, ¿no?, a la gente, ilusionarla, pero la motivación que el pueblo necesitaba, Nehemías la conocía bien. Y no era una motivación, no fue enaltecer, a levantar una bandera nacional, un orgullo patriótico, sino que sabía que necesitaban volverse a Dios en arrepentimiento y curiosamente no parece una forma de motivar muy a la moda, ¿no?, a la usanza, ¿no?, a la gente llamarla al arrepentimiento, pero sin embargo esa fue la forma que usó Nehemías junto con Esdras para levantar la moral y poner en pie no solo un muro, sino a un pueblo que estaba derribado. De hecho, habla del arrepentimiento. El arrepentimiento es el punto de partida de la renovación de su pacto, ¿no?, con Dios, ¿no? ¿Qué lugar ocupa también en nuestras vidas el arrepentimiento para renovar nuestra relación con Dios? Sin arrepentimiento, a pocos sitios podemos llegar. La Biblia es muy clara, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es imprescindible para llegar al corazón de Dios. Dios jamás rechaza a una persona que se arrepiente de las cosas que sabe que ha hecho mal y pide ayuda. Dios está ahí siempre, ahí está pronto para eso, rápido. Y lo que están guiando al pueblo, tanto Esdras como Nehemías, a arrepentirse para tener un punto de partida, para ahora empezar una vida nueva, restaurar el culto, la vida que tenía Israel, que era un pueblo que estaba apartado para amar y servir a Dios. Pues la verdad es que nos gustaría seguir hablando más sobre Nehemías, pero ya se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias, Maritere y Jorge, por acompañarnos. Gracias. Que Dios os bendiga.
Gracias. Pues tenemos, antes de despedirnos, una nueva pregunta que podéis responder en nuestro Facebook. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay hombres y mujeres como Nehemías hoy? ¿Qué piensas? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y respóndenos, deja tus comentarios. Antes de marcharnos, queremos animarte a llamar porque tenemos un regalo. Este Evangelio de San Juan, parte de la Biblia. Puedes llamarnos al teléfono 91 743 4400. Te lo haremos llegar gratis porque es una promoción que hacemos para la lectura de la Biblia. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. La semana que viene volveremos con otro programa de interés. Muchas gracias por su atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.